compañeros, yo soy Teresa y mi equipo está conformado por Carla, Naomi y Claudia. El día de hoy les vamos a hablar sobre el primer tema de la clasificación de las Naciones Unidas. Entonces, principalmente la clasificación de los materiales peligrosos, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es un sistema estandarizado internacionalmente que categoriza sustancias y artículos químicos basándose en sus características de riesgo, inflamables, tóxicos, explosivos, etc. El objetivo es asegurar el transporte y almacenamiento seguro, facilitando la identificación de peligros potenciales para la seguridad y la salud. Después tenemos la identificación para comunicar los riesgos asociados a sustancias químicas, físicas, de salud o ambientales. Para asegurar la integridad de trabajadores, instalaciones y el medio ambiente. La clasificación de los materiales peligrosos según la ONU. El reglamento de la ONU lo divide en 9 clases principales, algunas subdivididas para justificar el riesgo. La clase 1, explosivos, sustancias que pueden provocar explosiones en masa. Clase 2, gases comprimidos, licuados o disueltos a presión, incluye inflamables. 2.1, no inflamables, no tóxicos. 2.2 y tóxicos. 2.3. La clase 3, líquidos inflamables, líquidos que emiten vapores inflamables a temperaturas específicas. Ejemplo, gasolina o alcoholes. Clase 4, sólidos inflamables, sustancias que pueden inflamarse espontáneamente o emitir gases inflamables al contacto con el agua. Seguimos con la clase 5, que son sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Son materiales que no necesariamente son inflamables por sí mismos, sin embargo, pueden liberar oxígeno y causar la inflamación de otros materiales. Ejemplo de ellos, el cloruro de amoníaco y el soruro de yodo concentrado. Siguen las clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas. Son sustancias que pueden causar daño a la salud o incluso la muerte. Entre ellas se encuentran desechos clínicos, son materiales radiactivos que contienen radiación. Entre ellas el ejemplo son los materiales médicos para rayos X y baterías de litio. Clase 8. Sustancias corrosivas que causan reacciones químicas, ya sea en tejidos vivos o materiales como los metales. El ejemplo, el ácido sulfúrico y la sosa cáustica. Por último tenemos la clase 9, que serían las misceláneas. Las misceláneas no entran en ninguna de las otras categorías, pero es importante mantener un control de ellas. Entre ellas tenemos las baterías de autos y materiales magnetizados. Seguimos con la clase 5, que son sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Son materiales que no necesariamente son inflamables por sí mismos, sin embargo, pueden liberar oxígeno y causar la inflamación de otros materiales. Ejemplo de ellos, el cloruro de amoníaco y el soruro de yodo concentrado. Siguen las clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas. Son sustancias que pueden causar daño a la salud o incluso la muerte. Entre ellas se encuentran desechos clínicos, son materiales radiactivos que contienen radiación. Entre ellas el ejemplo son los materiales médicos para rayos X y baterías de litio. Clase 8. Sustancias corrosivas que causan reacciones químicas,
ya sea en tejidos vivos o materiales como los metales. El ejemplo, el ácido sulfúrico y la sosa cáustica. Por último tenemos la clase 9, que serían las misceláneas. Las misceláneas no entran en ninguna de las otras categorías, pero es importante mantener un control de ellas. Entre ellas tenemos las baterías de autos y materiales magnetizados. Conocer la clase ONU de productos es un aspecto fundamental antes de su almacenamiento, transporte y manipulación. La clasificación identifica las mercancías peligrosas según el tipo de riesgo que representan, como la inflamabilidad, la toxicidad, corrosividad o reactividad. Comprender esta clasificación no solo es exigencia técnica, sino también para garantizar operaciones, seguridad de las personas y las instalaciones. El primer y más importante motivo para conocer la clase de la ONU es la seguridad. Define las medidas de prevención necesarias. Por ejemplo, un producto de clase 3, líquidos inflamables, requiere áreas ventiladas, control de fuentes y equipos contra incendios adecuados. Si se almacena sin conocer su clasificación, aumenta el riesgo de incendios, explosiones, etc. Número 2. Cumplimiento normativo legal. La correcta identificación de la clase ONU para cumplir con la legislación nacional e internacional sobre el manejo de mercancías peligrosas. Según las normas de transporte, almacenamiento y señalación, exigen que los productos estén correctamente clasificados, etiquetados y documentados. El incumplimiento puede derivar en multas, sanciones legales, cierre de operaciones e incluso responsabilidades en caso de accidentes. Número 3. Eficiencia operativa y gestión logística. Desde el punto de vista operativo, la clase ONU permite organizar mejor los procesos logísticos, saber qué productos pueden almacenarse juntos, cuáles deben separarse y qué condiciones especiales requieren optimizar el espacio y los recursos. Número 4. Preparación ante emergencias. Finalmente, la clasificación ONU es clara para una respuesta eficaz ante emergencias. En caso de derrames, incendios o accidentes, los equipos de emergencia pueden actuar de manera rápida y adecuada si conocen la clasificación y la clase ONU del producto. Esto minimiza daños ambientales y materiales. Relación de la clasificación de la ONU con la gestión de almacén. La clasificación de la ONU organiza las mercancías en 9 clases: explosivos, clases, inflamables, corrosivos, tóxicos, etc. Esta clasificación ayuda a la gestión de almacén porque influye en cómo se distribuyen en el almacén. ¿Cómo influye la clasificación ONU en las disposiciones de los materiales? La clasificación determina qué materiales pueden almacenarse cerca, qué distancias tienen que respetarse y qué equipos de seguridad se requieren. Los productos explosivos son de clase 1 y deben ubicarse en áreas aisladas, con muros de contención y lejos de zonas muy transitadas. Número 2. Líquidos inflamables, que pertenece a la clase 3, requieren almacenamiento en zonas ventiladas y lejos de zonas de calor. Los gases tienen la clasificación 2 y necesitan espacios amplios y ventilados para evitar que se acumule. Las sustancias corrosivas son de la clase 8 y deben colocarse en áreas con bandejas de retención para evitar derrames.
En resumen, la clasificación ONU ayuda a definir zonas específicas del almacén y también es importante almacenar productos compatibles juntos, porque la compatibilidad evita que los productos con reacciones peligrosas entren en contacto con materiales peligrosos. Si los juntáramos, habría reacciones como explosiones, liberación de gases tóxicos, corrosión de contenedores, etc. Al agrupar solamente productos compatibles, se garantiza que en caso de fuga, derrame o daño, no se produzca un efecto en cadena. ¿Cómo ayuda una clasificación adecuada a prevenir accidentes? Una clasificación adecuada permite implementar medidas de seguridad específicas para cada tipo de riesgo. Esto incluye señalización adecuada del tipo de peligro, planes de emergencia basados en los riesgos de los materiales y capacitación del personal para que manejen correctamente cada clase. También tenemos que elegir el equipo adecuado como extintores, ventilación y contención de derrames. También ropa de protección para el personal. Unos ejemplos sencillos serían los explosivos. Deben de estar en un área aislada con muros resistentes. No deben de estar con inflamables, ni combustibles, ni oxidantes. Y se deben evitar vibraciones y evitar ruidos fuertes alrededor de ellos. También los gases no deben de estar con combustibles. Los gases son como los tanques de gas y deben de tener detectores de fuga y extintores especiales. Otro ejemplo serían también los inflamables como la gasolina y el tiner. Deben de estar separados, no deben de estar con combustibles y deben de tener una separación total. También deben de tener una conexión con la tierra para evitar chispas. Para sustancias tóxicas como plaguicidas y cianuro, tenemos que tener áreas cerradas con ventilación. No deben de estar con alimentos y también tienen que tener un control muy cuidadoso con los derrames. Para las sustancias oxidantes como el cloro granulado de alberca, deben de estar en una zona fresca y seca, lejos de los inflamables. Tampoco deben de estar con combustibles y también los materiales radiactivos como rayos X industriales deben de estar en áreas blindadas y tienen que tener el acceso restringido y tienen que estar muy monitoreados. Con esto podemos concluir que una clasificación adecuada reduce la posibilidad de accidentes e incidentes. También pueden ayudar a controlar de manera rápida y eficaz cualquier falla y a detectar qué es lo que está pasando en nuestro almacén. Por último, como conclusión, deducimos que es importante conocer la clasificación de todos estos materiales anteriormente mencionados, porque como futuros logísticos debemos de tener en cuenta la seguridad de nuestro almacén. Entonces, es necesario para proteger la integridad de los trabajadores, de nuestro almacén e incluso de los materiales de la empresa. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención.